Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo podemos coger un texto y lo podemos maquetar. Vamos a centrarnos fundamentalmente en las opciones de la tipografía. Para el ejemplo he cogido un texto que está aquí en esta web de fichas micológicas y lo he adaptado un poco. Lo he puesto en la carpeta del curso. Dentro de web, dentro de pruebas, tengo este texto que se llama ficha micológica. Vale, podéis coger ese texto o podéis coger cualquier otro. Lo importante son el modo en el que le vamos a ir dando las propiedades. Entonces, aquí tengo el texto limpio, sin etiquetas y sin formato. Y lo que pretendemos pues, es asignarle esas etiquetas y ese formato a través del HTML. En concreto, nuestro objetivo es darle formato y obtener un aspecto similar a este. Vale, me voy entonces al bracket, voy a ponerlo en funcionamiento y lo que voy a hacer es abrir en el escritorio, en la carpeta de web, en pruebas, este archivo txt que tenemos aquí. Se abre exactamente igual, sin formato y sin nada. Y a continuación voy a decirle que lo quiero guardar como y le voy a poner el mismo nombre, pero le voy a cambiar la extensión. De hecho, sí, lo voy a guardar con un nombre diferente. Con la extensión diferente, perdón, HTML. Vale, una vez que le he dicho que sea HTML, pues entonces el bracket reconoce que vamos a trabajar con HTML aquí dentro y entonces me ofrecerá sugerencias y el embed también empezará a funcionar. Colocamos la estructura del HTML. Le doy al tabulador y entonces nos coloca la estructura del documento. Bien, todo el contenido que tengo aquí ha de estar dentro de la etiqueta body. Entonces vamos a coger el final del documento, el final del body y el final del HTML y lo vamos a llevar por detrás, lo corto y lo llevo por detrás de todo este contenido. Por aquí unos cuantos renglones más abajo lo pongo ahí mismo. Vale, ya tengo todo ese contenido metido en la parte visible del documento. Vamos a ir diciéndole cosas. El documento va a estar en español y el título es, por ejemplo, Boletus Edulis. Esto ya lo podemos ir guardando y lo podemos ir lanzando al navegador. Voy a poner el brackets aquí en modo flotante y se lo mando al navegador. Lo que vamos a ver es que nos aparece todo el texto, pero aparece todo él sin diferencial, todo pegado. No hay etiquetas que identifiquen los objetos. Entonces lo primero que vamos a hacer a continuación es poner las etiquetas de los objetos, de los diferentes titulares y párrafos que vayamos a utilizar. Voy a suponer que fichas micológicas es el titular principal, voy a decirle que eso es el H1. No, Boletus va a ser el H1. Entonces, el inicio de la etiqueta lo voy a colocar aquí delante y el final de esa etiqueta lo voy a colocar ahí detrás. A este le vamos a decir que es un H2, entonces el principio estará por delante del texto, el final lo colocamos por detrás. Y vamos guardando el documento de vez en cuando para poder ir viéndolo en la ventana del navegador. Seguimos con este rótulo que tenemos aquí, que vamos a decirle, por ejemplo, que sea un H3. Y lo pongo por delante y por detrás de ese texto. Y este otro que voy a decirle que sea un H4. Lo que hacemos es identificar con diferentes tipos de titulares los rótulos para que luego pues, le podamos asignar diferentes tipos de datos. Vale, este que tengo aquí va a ser
del mismo tipo que este otro, va a ser un H3. Esto es, y cada uno de estos otros rótulos que están por aquí, pues también va a ser H3. Entonces voy colocando el H3 en cada uno de ellos, por delante y por detrás del texto. Continúo aquí y lo coloco por delante y por detrás del texto. H3 y de nuevo aquí H3. Vale, y este trozo de texto que tenemos aquí abajo, pues voy a decirle que sea del mismo estilo que este otro, es decir, un H4. Vale, ya tengo identificados los principales titulares. Ahora voy a identificar los párrafos. Esto es un párrafo, esto es otro párrafo, esto es otro párrafo, etc. Entonces a cada uno de ellos le corresponde la etiqueta P de párrafo. Y le pongo la apertura por delante y el cierre por detrás. Este va a ser otro párrafo. Y le pongo la etiqueta de apertura por delante y la etiqueta de cierre por detrás. A su vez este es otro párrafo. Y también le colocamos la etiqueta de apertura por delante y la de cierre por detrás. Así con todos los párrafos de texto que tengamos. Y estos que están por aquí también. Vamos guardando esto y vamos viéndolo dentro del navegador. Entonces, ahora ya tenemos diferenciados los elementos. Lo que voy a hacer a continuación es identificar las negritas y las cursivas. Negritas y cursivas. Entonces, en el apartado, por ejemplo, de confusiones, voy a poner los nombres estos de los diferentes tipos de boletus, los voy a poner como cursiva. Los nombres en cursiva. Entonces, eso lo vamos a hacer con una etiqueta que es la etiqueta EM, que a su vez, de nuevo, hay que abrirla y cerrarla por detrás del texto. Esta también es una cursiva, entonces también lo pongo por delante y por detrás. Este también va a ser otra cursiva, lo pongo por delante y por detrás. Y me quedan un par de ellos o tres que voy colocando las etiquetas EM y las voy poniendo ahí. Este también, EM. Y este otro también va a ser EM de cursiva y un montón. Mira. Entonces nos van apareciendo todos esos nombres en cursiva. Bueno, venga, voy a terminarlo. Que solo son 3. Y este es el último. Vale, entonces lo que hacemos es poner la etiqueta EM rodeando el trozo de texto que queramos que salga en cursiva. De vez en cuando le damos a actualizar y lo vemos entonces en el navegador. Le puedo ir dando a guardar. Si no se actualiza automáticamente, pues entonces le vamos a guardar y luego lo vamos actualizando aquí en el navegador. Lo siguiente que voy a hacer es poner algunas negritas. Algunas palabras que yo quiera destacar las voy a poner en negrita. Por ejemplo, la palabra tóxico, que está aquí, la voy a poner con la etiqueta strong, que sirve para poner negrita. Y entonces vemos ahí que aparece eso en negrita. Vamos a poner, por ejemplo, alguna otra característica
como por ejemplo esta primera frase que tenemos aquí en este párrafo. También la quiero en negrita, strong. Y ponemos, lo he escrito mal, strong, strong. Y la pongo finalizando ahí. Y si esto lo voy guardando, pues entonces se va actualizando en el navegador. Vale, ya tengo identificados los titulares, tengo identificados los párrafos, tengo identificados las negritas y las cursivas. Ahora voy a crear una hoja de estilos y voy a ir asignándole propiedades a cada uno de esos elementos. Entonces, en la parte de arriba, en el body, en la parte de arriba, en el head, vamos a crear una nueva hoja de estilos y vamos a ir diciéndole pues las características generales. Por ejemplo, voy a definir cuál es el tipo de letra por defecto. Voy a decirle que el body utilice un tipo de letra por defecto, font family, y vamos a utilizar una tipografía que se llama Georgia, que es una tipografía con serif. Esa es la que vamos a utilizar en general para el cuerpo de texto, la que se aplicaría en principio a los párrafos. Y luego voy a decirle que algunos de esos titulares, que algunos de, bueno, yo creo que todos, sí, todos los titulares, el H1, el H2, el H3, el H4, y no sé si he llegado a aplicar el H5. No, hasta el H4 he llegado. Entonces, todos ellos que utilicen otro tipo de letra. Inicialmente heredan la tipografía del body, pero les pongo un tipo de letra específico, con lo cual tiene más prioridad. Font family, y le pongo, por ejemplo, que utilicen la Verdana, que es una tipografía de palo seco, una tipografía sans serif. Y entonces todos esos rótulos pues aparecen con esa tipografía Verdana. A continuación voy a ir indicándoles las características específicas de cada uno de los titulares. El H1, que es el titular principal, el del boletus edulis, voy a decirle que tenga un tamaño de letra mayor, que tenga un font size, que sea, por ejemplo, de 3 rem. Eso significa que es el triple del tamaño normal. Vale, el H2, que es el de las fichas micológicas, sin embargo, lo quiero más pequeño. El H2, voy a decirle que tenga un font size, por ejemplo, de un rem. Y entonces sale, pues eso, más pequeño ahí en la parte superior. Los H3, que son los titulares de los diferentes apartados, pues los voy a dejar con el tamaño que tienen por defecto, y los H4 voy a hacer que sean más pequeños de lo normal. Que tengan un font size de un rem también. Vale, que es este que pone buen comestible aquí y este otro que pone autor ahí en la parte inferior. Quizá un poquito más pequeño, a ver, 0.8 rem. Lo guardo y efectivamente lo tenemos ahí un poco más pequeño. Vale, lo siguiente que voy a hacer es, ya tengo controlados los tamaños, indicando un poco la jerarquía de la importancia de los documentos. A continuación lo que voy a hacer es controlar los colores. Y voy a decirle, por ejemplo, que los rótulos tengan un color, este H1, H2, etcétera, todos ellos tengan un color que es el dark red, que sean rojos oscuros. Entonces en color utilizo un color que se llama dark red, que es ese color oscuro. Vale, y a continuación pues voy a controlar las separaciones que hay entre los diferentes apartados. Por ejemplo, yo no quiero que haya separación por detrás de estos rótulos, es decir, este hueco que se ve aquí no quiero que exista, ¿vale? Y tampoco quiero que esto es, que los párrafos estén juntos a eso. Vale, esto se puede hacer de varias maneras. Podríamos decirle que estos elementos no tengan margen por la parte inferior,
pero los párrafos seguirían teniendo margen por la parte superior y seguiría habiendo una separación. Entonces lo que voy a hacer es decirle ambas cosas. Por un lado, que los rótulos no tengan margen, estos, los H3, no tengan margen por la parte inferior y que los párrafos no tengan margen por la parte superior. Vamos allá. Aquí entre medias del H2 y el H4 defino las propiedades del H3 y entonces le pongo un margin y voy a controlar el margen inferior. Es el margin bottom y le voy a decir que sea 0. Vale, hacer eso se habrán juntado un poquito, pero todavía sigue mostrándose la separación que tienen los párrafos. Entonces voy a ir a los párrafos y voy a decirles que no tengan margen por la parte superior. El margin top que sea 0 también. Y de ese modo pues conseguimos que esos párrafos queden pegados al texto de su rótulo. Vale, demasiado pegados. Entonces lo que voy a hacer es decirle al H3 pues que sí tenga un poquito de separación, que tenga por ejemplo 10 píxeles, que es mucho menos de lo que tenía inicialmente, o a lo mejor incluso un poquito menos, 8 píxeles. Vale, con esa separación me sirve. También voy a juntar este texto, que es el H4, con este otro, que es el H2. Ahí tampoco quiero que haya separación. Por tanto, el H4, igual que le habíamos quitado el margen superior al párrafo, se lo vamos a quitar al H4. Y entonces lo pegamos. Vale, en principio las separaciones están correctas. Ahora lo que vamos a hacer es controlar la alineación. Todos los textos por defecto están alineados a la izquierda y la mayoría de ellos pues los queremos de esa manera. Pero, por ejemplo, pues quiero que este texto esté alineado aquí a la derecha y quiero que estos dos estén centrados. Sí, y los demás alineados a la izquierda. Entonces, para poder asignarle esas alineaciones que son diferentes de las que tiene por defecto dentro de sus etiquetas, pues lo que voy a hacer es crear un par de clases. Voy a crear una clase que le voy a llamar centrado, en la que voy a ponerle un tesalign centrado, y voy a crear otra clase que le voy a decir derecha, punto derecha, en la que le voy a poner un tesalign right. Vale, entonces a quien le aplique la clase centrado, pues tendrá alineación centrada, y a quien le aplique la clase de derecha, pues tendrá esa alineación derecha. Entonces vengo a este H2 y le digo que sea de la clase centrado, y vengo a este H1 al cual también le digo que sea de la clase centrado, y vemos que van apareciendo pues esos rótulos ahí centrados. También voy a decir entonces que este H3 y H4 tengan alineación derecha, por tanto le pongo la clase derecha, y a este otro también la clase derecha. Y voy viendo esas alineaciones ahí en el documento. Vale, y ya casi está. Podríamos, por ejemplo, decidir que uno de estos párrafos es diferente de los demás. Por ejemplo, este primer párrafo lo quiero tener con un tamaño un poco mayor del tamaño que tienen estos otros párrafos. Pues entonces lo que voy a hacer es, como es una característica que solo le voy a dar a ese párrafo, entonces para asignársela, en lugar de hacerlo en una clase que se lo asigno a varios, se lo asigno a través de un identificador. El identificador nos permite asignar propiedades exclusivas a un único elemento. Es decir, solo se aplica a un objeto. Vale, y le voy a decir que es el primero. Y entonces a ese primer párrafo,
que lo ponemos aquí como almohadilla, cuadradillo, hashtag, como vosotros le llamáis a esto. Primero abrimos, cerramos llaves y entonces le puedo decir pues que tenga un tamaño un poquito mayor, un font family, no, será un font size de 1.2 rem. Un rem es el tamaño por defecto, 1.2 pues sería un 20% mayor. Y además, pues quiero que tenga otra alineación, quiero que sea justificado. Como solo se lo voy a aplicar a este, pues se lo digo directamente aquí. El text-align lo quiero justify. Y entonces pues vemos ese primer párrafo justificado. Vale, en principio tengo esto formateado. Sí, esto ya podría estar formateado. Lo que voy a hacer por último es limitar la anchura del documento. Si os fijáis, cuando vemos el documento a pantalla completa, los renglones se hacen muy largos y son incómodos de leer. Lo ideal sería que estos renglones pues, tuvieran una longitud máxima, de tal modo que no sobrepasen pues una longitud de lectura adecuada, pues sería algo así. Esta longitud de renglones pues está bien, cuando tenemos 14 o 15 palabras por renglón. Entonces lo que voy a hacer es decirle en el body que el documento va a tener un mask width de 1000 píxeles. Yo creo que en este en concreto le voy a poner un poco menos. A ver, 800 píxeles. Vamos a ver qué pasa. Y entonces, efectivamente, cuando el documento es más pequeño que eso, pues entonces se ajusta. Pero cuando llega a esos 1000 píxeles, entonces se queda limitada esa longitud. Sí, creo que le voy a dar los 1000 píxeles, sí. Venga, pruebo. Esto ya sabéis que no es en principio una ciencia exacta, sino que probamos. Sí, 1000 píxeles está bien. Y entonces cuando lleguemos, sobrepasemos la medida de esos 1000 píxeles, el espacio sobrante, lo que debemos hacer es repartirlo a ambos lados. Es decir, que le vamos a decir que tenga un margin que será auto. Eso significa que el espacio que sobre se reparte a ambos lados. Cuando hacemos esto más grande y llega a los 1000 píxeles, queda limitado a esa anchura y pues en principio ya lo tendríamos. Bueno, pues animo a que lo probéis, a que probéis a crear las etiquetas de texto, a que probéis a poner las negritas y las cursivas donde corresponda, asignar etiquetas de rótulo identificando más o menos la jerarquía de la importancia de los rótulos y luego a través de la hoja de estilos pues ir dándole las propiedades. Intentar hacerlo de un modo lógico, pues primero, por ejemplo, empezando con la tipografía general y la tipografía específica de algunos elementos. Y luego pues vais colocando los colores. Este es el color de estos elementos y luego los tamaños. El tamaño de este objeto, el tamaño de este otro, el tamaño de este otro. Y luego pues las alineaciones. Y vais poniendo las alineaciones y los márgenes, etcétera. Es decir, que tomáis una propiedad y asignáis esa propiedad en todos los elementos en la que haya que tocarlo. Y luego tomáis otra propiedad y lo vais poniendo en todos los elementos. Si hay elementos que son del mismo tipo, este y este, pero tienen características diferenciadas, pues entonces el modo de diferenciarlo es con clases, si esa diferencia se va a utilizar varias veces, o con identificadores, si esa diferencia solo se va a asignar una vez. Bueno, pues esto es todo. Hasta luego.